La siguiente sesión es Educación Digital y para ello invitamos a Flor Pablo, Ministra de Educación. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a IPAE, a todos los organizadores. Veo varias caras conocidas, Marilú Martens, exministra de Educación, qué gusto verte. Y bueno, y muchos amigos y colegas y gente que hemos estado trabajando en diferentes momentos. Para mí, en la bienvenida me decían los colegas de IPAE que había mucha expectativa. Yo le decía que yo también tenía mucha expectativa de lo que pueda pasar luego de esta presentación. Y bueno, y hay expectativas compartidas en todo caso de lo que queremos hacer juntos. Lo que les vengo a contar ahora es un planteamiento que ya se ha venido trabajando a lo largo de varias gestiones, y es esta idea de cómo avanzar hacia un Perú digital, que es un planteamiento de una política de Estado, de gobierno, pero no solamente mirarlo desde las oficinas que suelen trabajar tecnologías en los sectores diversos del Estado, sino también desde un área tan estratégica como es la educación. Y ahí hay, y por eso la presentación es Educación Digital para un País Digital. Y yo quisiera compartirles cómo estamos entendiendo, recuperando la experiencia que han venido trabajando, como les decía, otras gestiones y cómo lo estoy entendiendo ahora desde la cartera de educación. Compartirles que para nosotros la transformación digital, como seguramente ya lo han visto a lo largo de la sesión, marcará nuestro futuro, el futuro de nuestros estudiantes, ¿no? Porque están, en realidad, díganos si nosotros los adultos que no somos nativos digitales no tenemos toda la conexión con la tecnología, ¿no? Prácticamente es una extensión de nosotros y ya si nos falta el celular, por decir solo un dispositivo, sentimos que hemos dejado una parte de nosotros en algún lugar. Más aún los niños, niñas, adolescentes, jóvenes que son nativos digitales, hay una relación ya de un ecosistema en el cual nacen y del cual son parte, donde tenemos que aprovechar. Y ahí la idea es cómo hacemos para empoderar a los ciudadanos a usar, pero también a crear tecnología, ¿no? Y ahí creemos que la escuela es un lugar privilegiado para ello, es un lugar donde podemos generar justamente estas interacciones, esta cultura, que no solamente sea el hecho de la exposición a un equipo, ¿no? Sino toda esta idea de cómo resolver problemas, cómo crear todo lo que tiene que ver con el conocimiento más computacional, ¿no? Que no es solamente el uso del dispositivo, sino cómo me apropio de la tecnología para resolver problemas concretos de mi comunidad, de mi entorno concreto. Entonces, ¿cómo creemos que debemos prepararnos hacia esa educación digital? La apuesta es crear y lanzar una marca a las que vamos a llamar escuelas digitales. Seguramente, bueno, los que somos más del sector de educación, se han habido las escuelas ecológicas, ¿no? Las escuelas artísticas. Cada escuela, cada institución educativa tiene una identidad, ¿no? Es como las familias, ¿no? Hay familias más informáticas, más intelectuales, más deportistas. Bueno, cada uno tiene como familia, tenemos una identidad. Y lo mismo pasa con las instituciones educativas. Hay una identidad. Y algo que hemos ido viendo y vamos viendo en el territorio, en nuestra interacción con los maestros, con los directores y con las escuelas, es que hay ya en el territorio una identidad respecto a sentirse que uno es una escuela digital. Entonces, partimos también del convencimiento de que en realidad lo que pega como política pública es aquello que también tiene un eco y un asidero en la práctica. Entonces, tenemos muchas escuelas que vienen desarrollando una serie de innovaciones gracias a diferentes estrategias del propio ministerio, del propio Estado, pero también a muchas estrategias de la empresa privada. Y ahí podría mencionar, y para no ser injusta, en realidad no voy a mencionar una en específico, pero hay voy a las regiones y vamos viendo, hay un proyecto, hay una empresa privada haciendo una y otra actividad y desarrollando tecnología y generando una marca, y es lo que hemos acogido como sector. Hemos acogido esta marca de sentirse escuelas digitales y lo queremos llevar a una escala mayor. ¿Y qué queremos entonces? Queremos que esta identidad que ya tiene de alguna manera un asidero en el territorio pueda permitir, con el apoyo del Estado,
de la empresa privada, de los gobiernos regionales, el gobierno nacional, generar condiciones, generar procesos que permiten el desarrollo de una competencia digital. La competencia digital está en el nuevo currículum nacional, o sea, no es algo que esté fuera, al contrario es darle contenido, darle condiciones para que eso ocurra, pero no nos quedamos solo en la escuela, también quisiéramos que, si bien hay una escuela digital, haya un entorno digital. No sé cuántos hayan interactuado alguna vez, pero seguramente todos hemos sacado alguna vez nuestros certificados de estudio. Bueno, nuestro certificado de estudio se procesa, se hace en una oficina que se llama UGEL, que es la Unidad de Gestión Educativa Local. Entonces, quisiéramos que así como pensamos una escuela digital, también haya una cultura, un entorno, un ecosistema digital en las instancias descentralizadas, sea la UGEL, la Dirección Regional y el Ministerio de Educación, por supuesto. Quisiéramos, y acá compartir un poquito, cómo quisiéramos ver a nuestros estudiantes. Quisiéramos verlos creando programas, aplicativos para mejorar su calidad de vida. No solamente como receptores, sino como agentes activos, que es en realidad la esencia del proceso educativo, ¿no? Y la tecnología se vuelve un entorno para ese aprendizaje. Accediendo a plataformas, porque además lo vemos, accediendo a plataformas de aprendizaje personalizado, la tecnología tiene un gran poder para el aprendizaje, permite individualizar, personalizar, que es una esencia del proceso pedagógico, permite reducir brecha. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo no puedo llegar de manera presencial, puedo hacerlo de manera virtual, entonces puedo democratizar la información. Permite también que no nos quedemos solamente en nuestra realidad concreta, sino podamos interactuar con otras regiones del país y regiones fuera del país, poder conocer y poder ampliar nuestros horizontes culturales. Permite que podamos aprender de manera más concreta, viendo la realidad virtual y la realidad aumentada con todo lo que nos ofrece ahora la tecnología. Y claro, eso queremos para nuestros estudiantes, pero hay facilitadores, mediadores, gestores en ese proceso. ¿Quiénes son? Son los docentes, los directivos, las autoridades educativas. Y si no vamos a la par del paso que están dando las nuevas generaciones, en realidad vamos a perder una oportunidad que, así como tenemos ahora el bono demográfico como una oportunidad de país, tenemos como una oportunidad de país la expansión y todo el proceso de avance digital que tenemos en este momento en el mundo. Entonces, quisiéramos que esos docentes, directivos, puedan acceder a plataformas y desarrollar también sus competencias. Especialmente vemos con expectativa lo que podemos lograr en los maestros de las zonas más dispersas, ¿no? Generalmente uno ve las estadísticas y dices, ¿por qué en los procesos de nombramiento los que menos se nombran son los maestros rurales? Los que menos se nombran son los profesores que están en las zonas más alejadas. Y hay un dato de la realidad, y es porque son los que menos posibilidades tienen a acceder a programas formativos, acceder a información, acceder a paquetes de mejora de su propio desempeño. Entonces, esta es una oportunidad. Quisiéramos, por ejemplo, también usar la Big Data para analizar y ver la trazabilidad de los estudiantes. Aquí les comento solo un caso muy concreto, ahora que estamos con todos estos temas tan serios de la anemia en nuestro país. Nosotros vamos a una institución educativa pública, matriculamos a los niños, pero no tenemos la posibilidad de ver su historia médica, que lo tiene el centro de salud, que puede estar a 2 o 5 cuadras. No tenemos forma de ver si ese niño se ha vacunado o no, pero a la vez llegan los programas de vacunación a la institución educativa y podemos estar vacunándolo incluso 2 veces por la autorización, claro, siempre de la familia, pero podemos estar, no necesariamente estamos conectados. En lugar de que miremos centrando las políticas de las personas, la trazabilidad desde los más pequeños, ¿no? Desde sus edades tempranas, su control del niño sano, la vacuna y demás, los otros procesos de cuidado a nivel de la salud que hay, no entran en diálogo con el tema del aprendizaje. ¿Por qué? Porque no tenemos bases de información separadas que no miran la trayectoria de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Entonces quisiéramos poder también que el sistema, ¿no?, de información de los diferentes sectores se arme, se estructure, permitiendo esta trazabilidad y permitiendo poder que el Estado, las instituciones puedan centrarse en el ciudadano y poder tomar acciones y tomar mejores decisiones para el bienestar de nuestra gente.
¿Y qué quisiéramos también? Poder evaluar en tiempo real, ¿no? Quisiéramos no esperar que llegue el reporte, ¿no? Nosotros decíamos, cuando armábamos la presentación, conversábamos en el ministerio tiene muchísima información de una serie de monitoreos, de procesos que ha desarrollado, tenemos información del desempeño de los maestros, tenemos información del logro de aprendizaje, tenemos información del estado de la infraestructura, pero todos son varios sistemas. Entonces, y luego les voy a contar lo que estamos haciendo, decíamos, ¿por qué no ofrecer toda esa información a cada territorio? Que un gobernador de una región pueda tener toda esa información organizada y poder identificar cuáles son, por ejemplo, sus instituciones educativas con mayores dificultades, pero también cuáles son, por ejemplo, sus escuelas digitales. ¿Dónde hay proyectos? No tenemos esa posibilidad. Entonces, como no tenemos la información organizada y en tiempo real y organizada territorialmente, las decisiones suelen ser menos eficientes, menos acertadas. Entonces, ahí hay un tema también de utilidad de toda esta cultura digital para la gestión. ¿Cuáles son nuestros desafíos si lo que queremos es todo aquello que les he contado entre el desarrollo de la gente, de los más pequeños, de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, los maestros, el sistema? Eso es nuestro deseo y nuestra aspiración, y hacia eso tenemos que ir. Creo que vale poner por delante siempre la expectativa, el desafío, ¿no? Para justamente no quedarnos que la realidad nos arrastre a la inoperancia y a la parálisis, ¿no? Pero ¿qué tenemos? Tenemos, ahí les voy a ir presentando en cada uno de los... Tenemos a nivel del primer desafío, a nivel de docentes y directivos, que solo del 100%, solo el 33% todavía recibe formación virtual. A pesar de que tenemos muchas plataformas puestas, pero no tenemos en realidad todavía, no es que el 50%, no, todavía estamos un poco más de un tercio que acceden y tenemos que hacer todo un proceso de alfabetización digital. El gran desafío está con los maestros y con los directores. Igual necesitamos profundizar en nuestro conocimiento, en nuestro diagnóstico de las capacidades de los maestros a nivel de las competencias digitales. Pero este es un primer desafío. Luego tenemos un segundo desafío que creo que es crítico, pero también tiene oportunidades muy interesantes en lo que se viene en los siguientes años. Desde el Ministerio de Educación tenemos, en realidad, llegamos a nuestra cobertura a nivel de lo que nosotros financiamos como ministerio es aún muy limitada, ¿no? Tenemos una brecha de 78% de escuelas que no están siendo conectadas, pero ojo ahí, con recursos del Ministerio de Educación. Todavía nos falta mapear las escuelas cuyos padres de familia pagan su propia conectividad. No la tenemos. Nos falta identificar los gobiernos regionales que pagan la conectividad, ¿no? Nos falta dimensionar adecuadamente la brecha, las empresas privadas que pagan la conectividad en los colegios. Entonces, si solo vemos el dato del Ministerio, el Ministerio de Educación solamente ofrece conectividad a 11.000 instituciones educativas, como Ministerio de Educación. Entonces, nos falta dimensionar qué hacen los diferentes niveles de gobierno, qué hace el sector privado, qué aportan las familias para la conectividad. Esa es una información, por ejemplo, que estamos trabajando, viendo diferentes mecanismos de recojo de esa información, porque nos falta dimensionar la brecha. Hace años no sabíamos que necesitábamos 100.000 millones para la brecha de infraestructura. Pensábamos, en realidad no teníamos una idea de lo que significaba la brecha de infraestructura en términos de construcción de colegios y que nos podía tomar hasta 50 años. Eso lo hemos tenido en la gestión del exministro Saavedra, se dimensionó y se trabajó y tenemos una ruta para mejorar el tema de infraestructura. Lo mismo necesitamos hacer respecto a la brecha digital. Necesitamos tener la información y eso es algo que vamos a trabajar. Estamos proyectando ahí el trabajo a nivel de un censo que nos permita realmente dimensionar y saber por dónde es que comenzamos a abordar este tema. Y esto lo tenemos que hacer, y por eso pongo ahí, en alianza con los gobiernos regionales y con el sector privado. Yo creo que a todos nos conviene el desarrollo de las capacidades, el desarrollo del capital humano. Todos estamos comprometidos en ello porque es la única forma de avanzar, no solo en educación, es una forma de avanzar en realidad en todos los desafíos que tiene el desarrollo del país. Entonces ahí estamos trabajando, estamos viendo de mejorar los contratos de conectividad, porque lo que hemos encontrado pues, es que no llegan ni siquiera a 5 megabytes
Entonces lo que le estamos ofreciendo la conectividad es para la computadora del director y del subdirector. Entonces necesitamos mejorar para llegar por lo menos a un estándar mínimo, ¿no?, de 5 megabytes. Ahorita están en 2 aproximadamente lo que les ofrecemos. Y luego estamos trabajando, y no sé si ha tenido la oportunidad el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones ha venido avanzando este año, está en 2 regiones en Marcha Blanca, en Apurímac y Lambayeque, y va a llegar a más de 12 regiones entre los siguientes años, el 2020, y está poniendo conectividad hasta el nivel de distritos y centros poblados en algunos casos, y en el tendido de la red llega también a instituciones educativas. Entonces ahí estamos en una mesa de trabajo buscando articular esfuerzos de otros sectores públicos, del sector privado. Hemos tenido una primera reunión con algunas empresas, pero necesitamos abrir mucho más el diálogo y el espacio de construcción de esta alianza. Y con los gobiernos regionales, por supuesto. Hace poco me reuní con el gobernador de Cajamarca y uno de sus desafíos es hacer de su región una región digital. Y todavía me he reunido con 4 gobernadores, así que no puedo decir que los otros no tengan esta misma expectativa, pero por ejemplo, ese es un gobierno regional que ya explícitamente nos ha pedido hagamos escuelas digitales en Cajamarca. Otro desafío es trabajar el kit digital. ¿Qué significa? Además, ya tenemos la conectividad. ¿Qué cosa ofrecemos? Y ahí nosotros tenemos un gran desafío y es renovar todo el parque tecnológico. Tenemos ahorita desde la información, nuevamente repito, ahí tenemos una brecha de información todavía que tenemos que ajustar, pero desde lo que el Ministerio ofrece, solo tenemos un 60% de equipamiento de las instituciones educativas desde el Ministerio de Educación. Eso quiere decir que tenemos 2 millones de estudiantes de primaria y secundaria sin acceso a la tecnología y tenemos hoy 9.000 tabletas en 5 regiones, ¿no?, a través de un convenio que tenemos con FITEL, pero igual sigue siendo poco frente a la cantidad de estudiantes e instituciones educativas, que son más de 50.000 instituciones educativas en la escuela, en el aparato público. Para el 2020, aquí hemos puesto un número que ojalá termine siendo desafiante y les parezca poco. Quisiéramos el 2020, con este planteamiento, poder sumar esfuerzos entre los diferentes niveles de gobierno y especialmente con el sector privado para tener en la marca de escuelas digitales por lo menos 5.000 escuelas, que viene a ser un 10% de las instituciones educativas de la educación básica regular en el país. Y quisiéramos ampliar el acceso a este kit digital y comenzar a ver, de hecho ahí hemos puesto solamente el tema de las tabletas, pero seguramente hay otros elementos que pueden componer un kit potente para generar aprendizajes en la competencia digital. Y bueno, y también queremos, y aquí hemos ampliado un poco, porque creemos que igual, teniendo en el currículum la competencia digital, creemos que podemos también abrir un poquito el espectro que tiene la competencia. Quisiéramos trabajar fuerte como un primer paso el tema de la alfabetización digital, pero también pasar al todo el tema del pensamiento computacional, que creo que termina siendo innovador y da respuesta a justamente el momento en el que estamos, y es la necesidad de resolver problemas. Y creo que las generaciones, consideramos en el Ministerio de Educación que las generaciones desde la primera infancia, de los más pequeños en la primaria y la secundaria, tienen ese potencial y hay que darles la oportunidad. Y bueno, y también las competencias a nivel de programación, que todo confluye al desarrollo de competencias más ciudadanas, permiten la creatividad y el emprendimiento digital. Quisiéramos enrumbarnos hacia el desarrollo de esas competencias, todo alineado a las competencias que tiene el nuevo currículum nacional. Y en síntesis, ¿qué plantea el nuevo currículum nacional? Creo que lo que todos y cada uno de nosotros desea para sus hijos, para sus alumnos, o para, si no tienen hijos todavía, pero todos deseamos para quien está cerca a nosotros. Y es una buena persona, un buen ciudadano. Yo creo que en eso se puede resumir toda la aspiración del currículum. Queremos personas empáticas, personas democráticas, personas respetuosas de la diversidad, queremos personas curiosas, alegres, emprendedoras, que se desafíen a sí mismos, y queremos gente que sepa vivir con los otros, que se preocupe por el bien común, que se sientan parte de una comunidad y que
queremos mejores ciudadanos. En realidad esa es la aspiración. Y para eso un recurso importantísimo es desarrollar también la competencia digital. El desafío 5 es cómo hacemos que la ciudadanía digital para todos, ¿no? Ese creo que es el gran desafío más país, no solamente el sector educación. Necesitamos una serie de regulaciones que también cuiden a nuestros niños y niñas de los riesgos en el ciberespacio. Y ahí tenemos que avanzar como país en una serie de regulaciones vinculadas a la prevención de riesgos cibernéticos, que eso es algo que tenemos que, además de la parte preventiva y la educación que tengamos que hacer y que tenemos que ir mejorando, tenemos que también ver el aspecto normativo para que efectivamente este uso de las tecnologías no vienen solas, ¿no? Vienen también con una serie de aprendizajes, de regulación respecto al uso de ellas, de la utilidad que tienen y que tiene que ser un proceso acompañado también y de la formación que requieren nuestros estudiantes para poder sacarle el mejor de los provechos, poder desarrollar su creatividad, pero también saber que hay riesgos y que los adultos y la educación tienen que ser conscientes de ellos y tener estrategias para enfrentarlos. El sexto desafío está vinculado a ese ecosistema, porque la institución educativa no está sola. Vamos a tener escuelas digitales maravillosas, con docentes capacitados, estudiantes creativos, produciendo diferentes soluciones. Pero si tenemos un sistema que no avanza al ritmo de esta cultura digital, nuevamente tendremos un sistema que detiene, que estanca el desarrollo de la innovación. Y ahí lo que estamos pensando es, nosotros en el sector educación somos los más grandes administradores del recurso humano. Tenemos cerca de 400.000 docentes, y eso no estoy contando, llegamos casi a 500.000 contando a los auxiliares y demás. Es el sector que administra el recurso humano más extenso del país, en términos de servidores públicos, pero no tenemos un sistema de recursos humanos integrado. Si nosotros quisiéramos ver la ficha, el expediente, el currículum, ¿no? Las áreas de recursos humanos de las empresas, quisiéramos ver su experiencia y su trayectoria laboral, es un sistema. Queremos ver el pago, es otro sistema. Queremos ver, y así cada estación de la trayectoria profesional del docente, solo para hacer mención a los maestros, está desconectado. Entonces, para comenzar, nos hemos propuesto en esta lógica de una cultura digital, si somos los más grandes administradores del personal del sector del Estado, bueno, seamos los mejores también, porque no solamente tenemos que ser cantidad en términos de 400.000 administrados, sino cómo hacemos para tener un sistema integrado del recurso humano o de los profesionales de la educación. Entonces, ese es uno de los proyectos que vamos a empujar con mucha fuerza. Es un tema muy sensible, porque de hecho hay que desarrollar el sistema, el software para ello, hay que hacer una serie de pruebas porque el tema del recurso humano es muy sensible, pero igual vamos a comenzar con 2 regiones y esperamos desarrollarlo este año, probarlo y terminar de desarrollarlo el siguiente año y poder ir haciendo procesos ya de validación y poder integrar el sistema de recursos humanos en uno solo y no en varios aplicativos, porque no llegan ni a software en algunos casos, que es lo que tenemos ahora, ¿no? Y bueno, y también quisiéramos, lo que les comenté al inicio, que las regiones puedan tener información para tomar decisiones. Y ahí, si no es solamente un tema del Ministerio de Educación, hemos estado trabajando con la Secretaría de la PCM, porque para que una autoridad tome decisiones sobre educación necesita tener información también vinculada a RENIEC, vinculada a otros sectores. Entonces, ¿cómo hacemos? Y el sector de educación se pone a disposición de pensar ahí y de trabajar una solución que permita tener una gestión del desarrollo humano en los territorios. Eso es algo que no tenemos. Si uno va a un territorio y pregunta algo, cada quien llama a un funcionario dependiendo del área. No tenemos un sistema de información integrado que mire el territorio y en este caso lo que nos corresponde a nosotros, que mire el desarrollo educativo en los territorios, que permita focalizar, tomar mejores decisiones, saber dónde ya no hay que invertir. A veces invertimos desde el Estado y también invierte la empresa privada y también invierte el gobierno local. 3, invertimos en la misma institución educativa porque no sabemos qué le falta, qué tiene y posiblemente estemos invirtiendo en una sola cuando tenemos otras
tantas que no tienen ningún tipo de apoyo. Entonces ahí es algo que también vamos a trabajarlo. En este caso la política es, desarrollamos una solución con el apoyo y ahí pedirles a los que les interese estas iniciativas que les estoy contando, con el sector privado y con los propios desarrollos que ya se han hecho en gestiones anteriores también, y poder trabajarlo en acuerdo con los gobiernos regionales. Porque este tipo de soluciones requieren mucha voluntad política, mucho de querer organizarse al interior. Entonces ahí estamos reuniéndonos con gobiernos regionales, a varios les ha interesado, por ejemplo, el tema del sistema de información, que es lo que en realidad pues, lo demandan como un tema de gestión, así es que ahí vamos a ir avanzando. Y esto es un poquito de lo que les he ido contando. Entonces tenemos como varios proyectos, ¿no? Un proyecto de automatización para todo el tema del monitoreo, para la evaluación regional de los aprendizajes, este sistema que vea todos los elementos, tanto de lo pedagógico. Imagínense un sistema donde uno pueda saber cómo está el aprendizaje del alumno, cómo está el desempeño del maestro, cómo está la gestión escolar y cómo están los procesos que la UGEL debe de asegurar. Es un sistema que nos permita ver desde el estudiante hasta los procesos y las condiciones que debe dar el sistema. Bueno, ahí está todo el proceso de la UGEL moderna, así le hemos llamado. Si hay escuelas digitales, esto tiene su nombre para las instancias de gestión educativa local y para las direcciones regionales, y es avanzar hacia una UGEL moderna y digital. Los próximos pasos. Aquí hemos tratado de poder trazar una ruta de por dónde queremos transitar en este programa de escuelas digitales. Nosotros hemos formado un grupo técnico, un equipo técnico para la educación digital del país. Y esto es con un liderazgo desde la PCM, no es una iniciativa solamente del sector educación. Nosotros tenemos una mesa que justamente mañana se reúne, el GORE Digital, donde cada sector da a conocer sus iniciativas y generamos sinergias entre los sectores. Y lo que tenemos como propósito es, para comenzar, saber cuál es la brecha realmente, tener un plan nacional de educación digital. Tenemos que saber qué es lo que nos falta, qué es lo que tenemos y trazarnos una ruta en un tiempo de 5 años, 10 años, lo que fuera, pero tener una trazabilidad de cómo hacemos para superar la brecha digital en nuestro país. Luego, aprovechar lo que ya está y lo que muchas empresas, gobiernos regionales y el propio Ministerio de Educación han venido promoviendo. Crear la marca de escuelas digitales y poder reconocerlas, y poder reconocer a sus maestros, poder reconocer sus innovaciones, y ahí lo vamos a conectar con otra estrategia. El Ministerio de Educación va a potenciar la estrategia de financiamiento de innovación a buenas prácticas. Y una de esas buenas prácticas que vamos a priorizar son las buenas prácticas vinculadas a todo el tema de lo digital. Entonces, ahí vamos a comenzar a, región por región, a hacer reconocimientos, a generar fondos de innovación y a generar también que sean focos que puedan iluminar a las redes de escuelas que están alrededor suyo. Y claro, y todo esto no es lo mismo hablar de Lima que hablar, yo hace poco estaba en Loreto, que hablar en Loreto. En Loreto tú vas a 1 hora y simplemente ya no tienes la posibilidad de conectarte con el celular. Hay un tema serio ahí de conectividad. Entonces tenemos que verlo territorio por territorio y ver las soluciones también en cada territorio, ver qué tipo de tecnología necesitamos para cubrir esta brecha. Y luego la generación de alianzas. Como les decía, avanzar en un emprendimiento y un programa nacional como es tener escuelas digitales, no es un tema solamente de una voluntad del nivel nacional o del ministerio. Tenemos que hacer una alianza fuerte con los gobiernos regionales y locales y en ese camino estamos. Y también, por supuesto, no podemos pensar un programa como este si no nos vinculamos y nos aliamos con las empresas que ya vienen trabajando. Hay una serie de iniciativas en los territorios que la verdad lo primero que queremos hacer, y luego podemos ver los mecanismos aquí con los organizadores, que también lo hemos conversado, de cómo hacemos para mapear la cantidad de programas y proyectos que hay desde el sector privado. Hace poco, cuando les contaba que, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo este año está haciendo la Marcha Blanca en Lambayeque y Huancavelica, y está poniendo centros de cómputo por cada una de las instituciones educativas, y había un tema ahí vinculado a que no tenían el contenido en el nivel secundaria, por ejemplo. Y el Ministerio tiene, de hecho, con los aliados, tiene el contenido para el nivel de primaria, pero no había para secundaria. Y ahí decíamos, bueno, comencemos a ver
Desde el hecho de las experiencias, ahí hemos estado igual mapeando, hemos encontrado que ya hay iniciativas de generación de contenidos para la secundaria en empresas privadas o en otros países. Entonces, no se trata, la verdad, en nuestro país, especialmente cuando uno entra a un cargo como este en el Estado, el tiempo es lo que falta. Entonces, ¿cómo uno hace para superar esa situación de realidad? Es comenzar a ver quién ya tiene las cosas hechas, ¿no? Creo que generalmente uno cuando llega al Estado tiene la tentación siempre de reinventar o inventar, ¿no? Y en realidad hay mucho ya en cada una de las instituciones, de las empresas, que ya existen. Entonces, ¿cómo hacemos una alianza para que el Estado pueda aprovechar en el mejor sentido y aprovechar mutuamente esta alianza y esta sinergia para poder tener y capitalizar lo que las instituciones ya generaron y tener en estas, por ejemplo, estas instituciones educativas que vía el Ministerio de Transporte y Comunicaciones van a tener estos centros de cómputos, información para los maestros, para los estudiantes, desde el nivel de inicial, primaria y secundaria. Por ejemplo, ese es un desafío que estamos trabajando ahorita y vamos a mapear y ver los convenios y lo que se tenga que requerir. Y luego, ya les comentaba también, la idea es reconocer no solamente a estas escuelas digitales públicas, sino también, especialmente en contextos como Lima o en otras zonas urbanas, no podemos desaprovechar la existencia de buenos colegios privados. Entonces, ¿cómo hacemos para aprovechar también la experiencia y generar redes de intercambio y de interaprendizaje? Porque, bueno, ahí voy a hablar como maestra, una esencia del trabajo de los maestros es el trabajo colaborativo. O sea, no hay profesor que para hacer su innovación, que para hacer un trabajo pedagógico, lo haga en solitario, suele ser muy frustrante. La naturaleza de la profesión docente es una profesión de red, de colaboración. Entonces, aprovechando esa esencia, esa naturaleza propia de una profesión que es colaborativa, ¿cómo hacemos? Por eso funcionan también las redes de escuelas y las redes en general en el trabajo docente y de las instituciones educativas. Entonces, ¿cómo generar que estas redes no solamente sean las redes de las escuelas públicas, sino también redes que integran a instituciones privadas que tienen una serie de innovaciones también en esta área? Y bueno, y terminar acá con un pensamiento, una frase, ¿no?, que creo que nos puede convocar a todos, que es que la educación es nuestra fuente más profunda de esperanza. Creo que todos los que estamos aquí y los que trabajamos en el sector de educación desde diferentes, o los que simplemente nos interesa la educación, si así no seamos docentes, no seamos del sector, nos interesa la gente, que le vaya bien a la gente, tenemos que asumir que la educación es nuestra fuente de esperanza. Tenemos que invertir en ella. ¿Por qué? Porque debemos de plantar, como dice aquí, las semillas ahora para un mañana mejor. Si queremos esa sociedad democrática, esa sociedad con futuro, esa sociedad donde podamos sentirnos cómodos, realizados todos y poder cumplir esta promesa tan bonita que plantea la Ley General de Educación, la Constitución, y es que la educación permite desarrollar a todos el máximo de nuestro potencial. Es decir, que donde hayamos nacido, la educación nos libera, nos permite movilidad social, nos permite poder acceder y tener lo que podamos desde nuestra ubicación alcanzar. Entonces, para que esa promesa se dé, en realidad tenemos que comenzar ya. No hay tiempo para las discrepancias, no hay tiempo para estar buscándole a veces los 5 pies al gato o buscando inventar la pólvora. Son tiempos para sumar, son tiempos para unirnos como país, porque la educación, así suene una palabra, una frase a veces cliché, la educación sí es tarea de todos. Porque creo que si a cada uno de nosotros nos preguntan qué cosa debe cambiar en el país, todos vamos a decir que una de las cosas que tiene que mejorar profundamente es la educación. Así es que yo vengo acá a hacerles esta presentación y esta invitación a sumarnos todos a esta marca llamada y este programa de escuelas digitales y poder hacerlo juntos. Poder llegar no solo a 5.000, a 10.000, a las que de nuestras fuerzas y nuestra sinergia podamos definir como meta, pero hacerlo juntos en beneficio de esas poblaciones, especialmente de las poblaciones de las zonas más empobrecidas de nuestro país, que creo que tienen el derecho de la educación de calidad que todos queremos y les damos a nuestros hijos. Muchísimas gracias. Agradecemos a la ministra Flor Pablo.